querido Alois Gasca, que tiene una sección que se llama Explícalo, porque sabe de muchos temas, de muchas materias y nos explica todo lo que sabe. Por ejemplo, ayer me explicó que la foto a la que estaba yo, que la araña a la que estaba yo tranquilamente fotografiando a 2 centímetros de distancia era probablemente la araña más venenosa que hay en Europa. O sea que muchas gracias, para que la próxima vez no se me ocurra cogerla con una hojita o juguetear con ella en la palma de mi mano. ¿Qué tal, Alo? Bien, tampoco es la más venenosa. Creo que la más venenosa de España es una que se llama araña de tubo, me parece. Pero esta, si te pica, te lía un buen estropicio. No es mortal, pero duele que alucinas y te incapacita mucho. Bueno, aquí en mi urbanización en verano hemos tenido unas cuantas picaduras de algo que no sabíamos qué era, que han tenido que acabar yendo a urgencias para que se echaran cremas antibióticas y tal. Y decíamos, joder, que habrá aquí que pica y que provoca esta reacción. Y a lo Yo, mejor ya nos has dado tú con la tecla. yo creo que es improbable, ¿eh? Se supone que son bastante solitarias y se meten en recovecos y es muy difícil que te pique, a no ser que vayas tú a por ella, que metas la mano y la agarres o algo así. O sea, son poco comunes las picaduras de esta viuda negra europea. Que Pues tampoco mira, me toméis por un experto, pero vivo en medio del campo y las arañas me dan cierto respeto, así que me informé en su momento. Por eso la supe reconocer. no, pues la cazaste al vuelo, la cazaste al vuelo. En cuanto mandé la foto, contestaste rápido. Pues, ¿de qué nos vienes a hablar hoy, Alo? Pues una sección relativamente parecida a la de ELA, porque voy a hablar también de una pionera de principios del siglo XX, que es Bessie Coleman. No sé si puede poner el abuelo una foto que le mandé o tendremos problemas técnicos. No, 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 no. Hay problemas humanos. Vale, pues vale, perfecto. Aquí la tenemos, es la primera aviadora negra del mundo. No sé si se me oye, es que he tenido algún tipo de... Vale, pues nada, esta mujer nació en una familia de campesinos muy humildes a finales del siglo XIX, en 1892, en Texas, que es un país, o sea, un estado muy conservador y en aquella época más. Así que, aunque fue a la escuela desde los 6 años y destacó como una muy buena alumna, todos los años tenía que hacer un parón cuando llegaba la recogida del algodón, porque a eso se dedicaba la población negra todavía en aquella época. O sea, hacía una generación que había acabado la esclavitud. Y pues, nada, como digo, fue una buena estudiante, muy espabilada y con muchas inquietudes, que fue becada para el instituto y más tarde se llegó a matricular en una universidad para negros. En aquella época había una segregación absoluta en Estados Unidos. O sea, no podían hacer nada juntos los negros y los blancos. Estamos hablando de una época en la que en la mayoría de locales de tipo bares y demás tampoco se permitía que se mezclasen las poblaciones. O sea, había bares para negros y bares para blancos. Incluso en la calle había fuentes para negros y fuentes para blancos o bancos en los parques. Imagino a lo que esas universidades para negros tendrían una calidad brutal, ¿no? Claro, era todo inferior, aunque también la gente que se conseguía graduar ahí eran gente que curraba a muerte, o sea, eran lo mejor que había. O sea, ya para aquel entonces la mayoría de los negros, igual que ahora, aunque peor, eran los más pobres de Estados Unidos. Había mucho más racismo que ahora y mirad cómo están ahora las cosas. Pero ya había personalidades relativamente poderosas para aquel entonces. O sea, había algún millonario, de hecho ya hablaré de la primera mujer millonaria negra también, que es de la época, en otra sección. Y bueno, nada, como digo, era buena estudiante, fue a la universidad, pero lo tuvo que dejar porque se quedó sin dinero después del primer año y volvió a casa a buscarse trabajo. Con 23 años, en 1915, trabajaba haciendo manicuras en una barbería en Chicago. Y esto fue providencial porque era una barbería frecuentada por pilotos que volvían de la Primera Guerra Mundial contando sus batallitas. Y ella quedó completamente fascinada. En 1915 la... ¿Era una especie de muévete a tu bola de la época allí en Texas? Sí, físicamente, como se hacía todo antes, el radio patio. Pues, nada, como digo, en aquel entonces la aviación tenía 10 años. O sea, empezaron el primer vuelo en 1905 y esto es 1915. Era lo más novedoso del mundo. Lo que contaba esta gente era ciencia ficción. Como si ahora de repente te dicen que te puedes comprar el halcón milenario e irte a explorar el sistema solar, ¿sabes? La gente alucinaba. Y ella inmediatamente decidió que eso iba a ser su profesión y se buscó un segundo trabajo como camarera para ahorrar para la academia de vuelo. ¿Qué pasa? Pues que esto es Estados Unidos en 1915 y las academias de vuelo no admitían ni mujeres ni mucho menos negros, ya fuesen hombres o mujeres.
Por suerte, la historia llamó la atención de Robert Abbott, que era un abogado y editor negro muy importante en la época, que había creado el Chicago Defender, que era el periódico para afroamericanos más importante de aquel entonces. Y era un activista que se dedicaba a fomentar la filantropía entre la comunidad afroamericana y a combatir el racismo siempre que se podía. Así que publicó un artículo en el periódico buscando fondos para poder mandarla a Europa, donde no existían esas leyes raciales. Y estamos, insisto, en 1915. Luego llegaron esas leyes raciales a muchos países, lamentablemente, pero en aquel entonces había igualdad legal, igualdad jurídica entre todas las razas en Europa. Y pues nada, junto con la subvención del periódico, también consiguieron... Sí, es que no sé si se me va la señal, no he dejado de hablar. Se te ve perfecto, Álvaro. Ah, vale. Pues nada, que junto con la subvención del periódico consiguieron también un donativo de Jesse Binga, que era el primer afroamericano en abrir un banco. Justo has dicho que no sabías si se te oía bien o mal y te empezó a escuchar mal durante 5 segundos, pero continúa. Si vemos que persiste, te lo Vale, decimos. repito por tercera vez. Consiguió parte de financiación. ¿Sí? ¿Sí? Has dicho que les dio una subvención. El periódico subvencionó parte de su viaje a Europa. Yo os estoy oyendo, ¿no me oís? Sí, el que dio la subvención dijo, venga, el una subvención. Anda, joder. Qué horror, por favor, mátame. Pues, ten mucho cuidado con el abuelo. Como digo, una parte del viaje se lo subvencionó el propio periódico y la otra parte Jesse Binga, que es el primer afroamericano que abrió una sucursal, un banco. Que esto fue extremadamente importante porque es que los bancos no daban crédito a los negros. Así que esto fue revolucionario, tanto por dar poder adquisitivo a una población que, aunque se suponía que tenía igualdad legal, no era real. Y además supuso un negocio inmenso porque era un nicho que no estaba explotado. Así que este señor estaba extremadamente forrado. Lo cual tiene mucho mérito para un afroamericano de principios del siglo XX. Yo ya no digo nada, Alo, porque el último chiste ha sido de bastante baja calidad, así que yo ya no intervengo. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí que lo hemos perdido. Desapareció. Sí. Alo, no sé si nos oyes, pero ahora sí te hemos perdido, ¿eh? Os oigo perfectamente, qué horror. Sí, ¿No me oís? Ahora sí. A ratos se te va un poco el sonido. Vamos a intentar terminarla y así ya nos queda la historia completa, porque está habiendo bastantes problemas de conexión. Es rarísimo porque justo esta vez os estoy oyendo perfectamente todo el rato. Y bueno, nada, como digo, Bessie se apuntó a clases de francés y a finales de 1920 partió para París. Y para 1921 ya se había convertido en la primera persona negra en tener una licencia de piloto internacional. Siendo oficialmente piloto, se quedó otros 2 meses para tomar clases de un as del vuelo francés, un veterano de la guerra, y con mucha habilidad volvió a Estados Unidos, donde fue un fenómeno mediático. El problema de ser piloto en los años 20 era que no había trabajo de piloto. O sea, era una profesión totalmente nueva, todavía quedaban más de 10. Exclusivamente militar, quizás, ¿no? Es que, sí, de hecho, cuando se había inventado hacía 15 años, se pensaba que eso no tenía utilidad ninguna. En la Primera Guerra Mundial se descubrió de casualidad. Los primeros vuelos militares eran solo de exploración, hasta que a algunos pilotos se les ocurrió que si llevaban granadas normales de mano, mientras sobrevolaban las trincheras enemigas, pues se las podían tirar. Y ahí fueron los primeros protobombarderos. O sea, esto fue todo muy improvisado, hecho básicamente eran aficionados con dinero. Tú tenías pasta, te interesaba el tema, te comprabas un avión y como no había más gente que pudiese pilotar, pues acababas en eso. ¿Qué pasa? La moraleja de esta historia, Alo, es que a los pilotos de guerra hay que tenerlos distraídos para que no piensen demasiado. Bueno, la verdad es que eran en la Primera Guerra Mundial sobre todo, eran los menos asesinos, porque eran muy ineficaces las armas de aquel entonces. Para la Segunda Guerra Mundial cambió la cosa, pero en la Primera Guerra Mundial, no sé, hasta una metralleta de las que iban montadas en un avión era extremadamente lenta y servía para poco más que derribar a otro avión. Pero bueno, nada, como digo, no podía encontrar trabajo fácilmente porque no había demanda, prácticamente no hacía falta pilotos para nada
hasta los años 30 no surgiría la aviación comercial con vuelos de pasajeros, así que solo le quedó una opción, que era piloto acrobático para hacer espectáculos. ¿Qué pasa? Que para hacer acrobacias necesitas un entrenamiento particular, no te lo enseñan en la academia de vuelo. Así que se quiso apuntar, pero ningún piloto acrobático estadounidense le quería dar clases a una mujer que encima era negra. Volvemos a lo mismo y tuvo que irse otra vez a Europa, donde se reunió con el mismísimo Anthony Fokker, que es uno de los ingenieros aeronáuticos más importantes de la historia y el que estaba detrás de los famosos Fokker alemanes, que es curioso que él no tenía ningún problema con otras razas y ayudó a una mujer negra en esa época, cuando una década y pico después iban a estar sus aviones ayudando al ejército más racista de la historia, prácticamente. Sí. Y bueno, nada, como digo, ahí aprendió vuelo acrobático y pasó, ya resumo muy rápidamente, de 1922 hasta 1926, compaginó sus giras acrobáticas con un fuerte activismo contra el racismo y a favor de los derechos de la comunidad afroamericana. Lamentablemente, en 1926 se compró un avión nuevo para hacer acrobacias más elaboradas, más potente y con más maniobrabilidad, pero que había estado muy mal mantenido, hasta el punto de que mientras lo llevaba a casa tuvo que hacer 3 aterrizajes de emergencia porque el motor iba mal. Una vez en casa intentaron revisarlo y lo empezaron a sacar para hacer vuelos de inspección, o sea, no estaban haciendo todavía acrobacias, estaban probando el avión. Lamentablemente, como digo, el motor estaba fatal y en pleno vuelo, yendo ella con un piloto, porque la idea era que ella saltaría en paracaídas, el motor explotó y ella salió despedida del avión cayendo desde 600 metros de altura. El piloto murió al igual que ella, el piloto al estrellarse el avión y explotar, ella en el impacto sin paracaídas. Y lo he resumido rápidamente, lo siento mucho, porque ha habido muchos problemas de audio y se me está haciendo larga la sección. Pero nada. A nosotros no se nos ha hecho larga en absoluto, además nos ha interesado mucho la historia, está muy bien enlazada con la sección de ELA, como decías, o sea que al final estamos consiguiendo conocer a muchísimas grandes mujeres que han conseguido hitos en la historia y que son desconocidas para el gran público y bueno, por suerte aquí tenemos un montón de colaboradores y colaboradoras que nos hablan de ellas semana a semana, así que muchas gracias, Alo, y hasta la semana que viene.